Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer unas papas rosti o unas tipo croquetas de papa. Es una receta súper diferente y la verdad me gustaron muchísimo cómo quedaron estas papas. Así que vamos a ir a la receta, así la aprenden a realizar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar una cebolla media grandecita. Como yo no tenía una cebolla grande, agarré 2 cebollitas medias chicas, las pelé, las lavé y las piqué bien chiquititas. Si preparan estas papitas y me quieren mandar la foto, ahora lo pueden hacer a través de Instagram, que estoy como La Rusa Cocina. Una vez que tuve las cebollas bien picadas, las llevé a una sartén al fuego. Le puse apenas un poquitito de aceite, puse las cebollas dentro y las dejé hasta que estuvieron bien cocidas y que se hayan dorado un poquitito. Una vez que tengamos listas nuestras cebollas, vamos a tomar 2 papas medias grandes, las vamos a pelar, las vamos a lavar y las vamos a rallar con un rallador bien finito. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y los invito a que me dejen en los comentarios qué otro tipo de recetas vegetarianas les gustaría que les enseñe a realizar. Váyanse fijando que cuando vayan rallando la papa van a notar que larga muchísimo líquido. Así que yo lo que hice, puse un bowl, sobre el bowl puse un colador y fui poniendo las papas mientras las iba rallando. Así va alargando el jugo. Si te gustan los vegetales, en el canal hay unas croquetas de espinaca que salen buenísimas, al igual que unas croquetas de calabaza y garbanzo. Y si no, podés mirarte esta receta que te voy a dejar el enlace acá arriba, de un escabeche de zapallitos para acompañar cualquier comida. Además, en el canal hay un rogel salado que no te lo podés perder. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecían acá arriba, no te preocupes, porque debajo del video en la casilla de descripciones van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. De igual forma, todos los ingredientes que utilicé para esta receta los voy a dejar debajo del video en la casilla de descripciones. Y si les gustaría que les enseñe a preparar un arroz con verduras que queda muy bueno, me lo dejan abajo en los comentarios. Una vez que hayan rallado todas las papas, van a agarrar y van a empezar a exprimir bien la papa para que largue todo el jugo que tiene en exceso. Si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Una vez que le hayamos sacado todo el líquido a nuestra papa, vamos a tomar un bowl y en el bowl vamos a poner las papas ralladas, las cebollitas que teníamos rehogadas. Vamos a rallar un poquitito de queso, esto es optativo, si quieren se lo ponen y si no, no. Un pedacito de queso, lo voy a rallar. Una vez que haya rallado el queso, le voy a agregar 2 huevos. Y de condimentos le voy a poner sal, perejil y ajo en polvo. Acá obviamente le ponen los condimentos que ustedes quieran. Y también le agregué un poquitito de albahaca disecada. Como dije, acá le ponen los condimentos que ustedes quieran. Acá todo va a gusto de cada uno. Y ahora sí, vamos a integrar todo esto muy bien. Una vez que tengamos nuestra preparación bien integrada, vamos a tomar una sartén, la vamos a poner al fuego
Le vamos a agregar un poquitito de aceite y vamos a dejar que el aceite se caliente bien. Una vez que nuestro aceite esté bien caliente, vamos a tomar porciones de esta preparación. Con una cuchara vamos a ir tomando porciones de nuestra preparación. La vamos a poner sobre la sartén y vamos a intentar hacer unos medallones redondos y los vamos a dejar cocinando a fuego mínimo hasta que se doren de un lado. Una vez que suceda esto, lo vamos a dar vuelta y los vamos a cocinar del otro lado hasta que estén bien dorados. Así que vamos a ir tomando cucharadas de la masa, la vamos a poner sobre la sartén y las vamos a dejar que se cocinen de un lado y del otro, así hasta que terminemos toda nuestra preparación. Con estas cantidades me salieron 12 medallones bastante grandecitos. Y así de simple ya tenemos nuestras papitas. Díganme si no es una receta súper tentadora. Así que ahora solo espero que se animen, que la preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.